9:41, vamos a darle la bienvenida al economista Marcelo Larrea. Él es el coordinador nacional de Galápagos Vive. Es una institución que se ha opuesto a que Ecuador sea parte de Convemar. Pero para entrar en contexto, dividamos pantalla, para entrar en contexto, la Convemar es considerada, supuestamente, pues, considerado uno de los tratados multilaterales más importantes desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Algunos le dicen que es una especie de la constitución de los océanos. La regla, la norma madre que nos dice cómo debemos manejarnos los países en cuanto a la extensión de nuestro mar territorial. Pero el economista Marcelo Larrea, que nos acompaña, preside un organismo llamado Galápagos Vive, que considera que Ecuador no debe ser parte de Convemar. ¿Por qué, economista? Buenos días, ¿cómo está? Gracias por aceptar. Gracias por esta gentil invitación a estar en su ya muy famoso programa con JJ. Muchas gracias. Nos hace falta Julio Jaramillo nada más para explicar la proyección del programa. Bueno, fundamentalmente no es cierto que sea la Constitución de los Mares. No ha sido debatida por las naciones ni sometida a la voluntad soberana de las naciones la adhesión a la Convemar. Es un convenio que se estableció y hay más de 160 países adherentes, evidentemente, pero que cumple un propósito esencial, que es reducir los derechos de las naciones ribereñas a sus mares territoriales. Por lo tanto, nuestro criterio respecto a la Convemar es que es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas consagra como uno de sus principios fundamentales el derecho a la autodeterminación de las naciones. Y este derecho a la autodeterminación comprende sus derechos territoriales. La Convemar, al reconocer cuando más 12 millas de mar territorial, además ocasiona a la República del Ecuador y a las repúblicas del Pacífico, fundamentalmente a Perú, Chile, Costa Rica y Colombia, que se adhirieron a la Declaración de Santiago de 1952, la reducción de su mar territorial de 200 millas a irrisorias 12 millas. Y esa es la causa por la cual en el debate que tuvo lugar el año 2012 en la Asamblea Nacional, el cual me honraron invitándome a la Asamblea Nacional, señalé que nos oponíamos a la adhesión a la Convemar básicamente por dos conceptos, entre otros. La inconstitucionalidad es obvia, porque lesiona la soberanía territorial del país, implica una mutilación de 1.064.000 kilómetros cuadrados de mar absolutos y totales. Por lo tanto, hay una mutilación territorial que lesiona la historia de la República del Ecuador y la historia de lo que fue la Real Audiencia de Quito, la nación de Quito que se extiende desde los Valdivias, 4.000 años, y que es parte consustancial de la ecuatorianidad actual. Y el segundo elemento es que la adhesión a la Convemar, y lo denuncié en la Asamblea Nacional, iba a abrir las puertas a la incursión de las gigantescas flotas pesqueras del mundo para depredar nuestros mares. ¿Por qué? Porque ocurre que el mar del Ecuador es el mar del centro del mundo, es el mar matriz de los mares del mundo, es el mar que tiene la mayor diversidad ictiológica del planeta y la mayor cantidad de producción de diversas especies marinas del planeta. Es un mar inmensamente rico, tan inmensamente rico que en las operaciones registradas en el último trimestre por la flota de barcos chinos, quienes las defienden, las operaciones de los barcos chinos, nos dijeron en la Asamblea Nacional que ellos solamente están pescando 4,5 millones de toneladas de jurel y 1.200.000 toneladas de poto. Pongamos que esto es verdad. ¿Cuánto es eso? Depredadora. ¿Cuánto es en plata eso? ¿Cuánto es en dólares? Eso en dólares son 10.000 millones de dólares, por lo menos, ¿no? Y si industrializásemos eso, la cifra esa podrá proyectarse sobre los 100.000 millones de euros. Pero no lo hacen solamente una vez al año, lo hacen 4 veces al año, de manera que se está ocasionando una lesión enorme a la economía ecuatoriana de más de 40.000 millones de dólares y además, obviamente, los graves daños al ecosistema marino, porque hay una depredación de las especies gigantesca y una de las especies más afectadas es evidentemente el tiburón, porque ya en el año 2007 se legalizó la pesca incidental del tiburón, que permite el aleteo de tiburones, el comercio de tiburones, de aletas de tiburón,
el almacenamiento y transporte de aletas de tiburón con gravísimas lesiones para esta especie. Es una especie fundamental en los mares porque está en la cúspide de la cadena trófica. Y es una suerte de médico de los mares del tiburón, porque va limpiando los mares y garantizando los economista, una consulta, pero ¿usted cree que Ecuador debería volver a la tesis de las 200 millas? ¿Es factible hoy día volver a esa tesis? No es una tesis, es un derecho histórico construido por la República de Ecuador que tiene 4.000 años de historia desde la época de los Balditas. El concepto de tesis es un concepto colonial con el cual nos han tratado muy despectivamente. Pero el Ecuador ha escrito páginas notables en su historia. Yo digo que las más notables páginas de la historia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y de la diplomacia ecuatoriana las ha escrito precisamente en el mar. Y me voy a referir, por ejemplo, a algo que usted, Jimmy, con toda seguridad recordará en sus años de infancia, que es la Guerra del Atún. Ecuador es un país que ganó una guerra a Estados Unidos. No somos un país de mequetrefes, como tratan de presentarnos. Somos un país digno, que con gran inteligencia, siendo tan pequeñito como un pulgarcito, pudo derrotar diplomáticamente y militarmente, porque se detuvieron 154 buques estadounidenses pescando en nuestras aguas. Pudo derrotar a la potencia más grande del mundo en términos económicos y militares. Y ganamos la Guerra del Atún, consagrando nuestros plenos derechos de soberanía territorial marítima sobre las 200 millas. El presidente Velasco Ibarra jamás aceptó que ni siquiera se insinúe que la soberanía sobre las 200 millas estaba en juego. Y lo mismo Eloy Alfaro. El Alfaro escribió también una página notable de la diplomacia ecuatoriana cuando se enfrentó al conflicto entre Estados Unidos y Francia por la construcción del Canal de Panamá. Y ese conflicto se iba a dirimir por quién controlaba las Islas Galápagos. Entonces le ofrecieron ponerle en el bolsillo a Eloy Alfaro 300 millones de francos. Y Alfaro fue al Congreso Nacional y denunció esta pretensión de extorsión al presidente de la República. Economista, pero salir de Convemar es una decisión política del presidente de la República, que supongo que tiene que pasar por la Asamblea, avalada por la Asamblea. Y yo no sé, entiendo que todavía queda un plazo, no estoy seguro, usted me va a corregir si me equivoco. Todavía queda un espacio de tiempo para tomar la decisión de salir o no de Convemar. ¿Es verdad? ¿Es así? Así es, sí. Aquí hay dos elementos. La Convemar es una estructura jurídica, yo le digo muy porosa porque no tiene fundamentos jurídicos sólidos. Tanto que tiene la pretensión de que quien se adhiera a la Convemar es una especie de preso de la Convemar. Y establecieron que los países adherentes tienen un plazo de 10 años para renunciar o denunciar la Convemar y separarse de ella, y si no ya son presos de la Convemar, lo cual es absurdo porque la existencia de la soberanía de las naciones establece la primacía de la soberanía nacional sobre los acuerdos internacionales. Cualquier país del mundo puede adherirse a un convenio internacional y puede separarse de ese convenio internacional, de manera que el Ecuador tiene, en los términos de la Convemar, 2 años para separarse, y en los términos de su derecho soberano y de su derecho constitucional todo el tiempo que quiere. La adhesión a la Convemar, sin embargo, es inconstitucional, ha habilitado la pesca depredadora de los buques chinos y de otras flotas pesqueras. La más grande es evidentemente la china, pero no es la única, que están ocasionando un holocausto en los mares del Ecuador y con consecuencias gravísimas para la estabilidad del ecosistema de Galápagos. En consecuencia, el camino hacia adelante es simplemente declarar la inconstitucionalidad de la adhesión a la Convemar. Lo puede hacer el presidente de la República, de hecho, porque estamos ante un hecho flagrantemente inconstitucional. Si tuviésemos un presidente que actúa de conformidad a la Constitución, con la rectitud que debe caracterizar a un presidente, lo podría hacer por un simple decreto presidencial. Pero, economista, ¿y ustedes como Galápagos Vive ya han presentado, por ejemplo, una denuncia en este sentido ante el Tribunal Constitucional, demandando la inconstitucionalidad? Sí, estamos considerando ese tema, ¿no? Pero es un tema sobre el que lamentablemente hay un desconocimiento todavía en la ciudadanía ecuatoriana, ¿no? No se pondera la gravedad de lo que significa una mutilación territorial de 1 millón de kilómetros cuadrados, la más grande que se haya hecho desde 1830 hasta la época, ¿no? Por un lado, y no se considera la gravedad de la pesca depredadora a la que están sometidos nuestros mares, tanto a nivel ecológico, a nivel de la protección de los ecosistemas, cuanto a nivel económico, porque estamos hablando de cifras realmente gigantescas que pueden transformar completamente nuestra economía.
Por lo tanto, estos temas es muy importante que los debatamos, los discutamos, los analicemos para que la sociedad ecuatoriana pueda, como dicen, empoderarse de sus derechos, y sobre esa base vamos a plantear evidentemente a la Corte Constitucional la declaración de la inconstitucionalidad de la adhesión a la CONVEMAR, y al Gobierno Nacional la denuncia, ya lo hemos planteado a través de distintos medios de comunicación, la denuncia de la CONVEMAR para que el Ecuador pueda restituir plenamente sus derechos territoriales marítimos sobre estos 1.000.000 de kilómetros cuadrados de mar. Economista, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Una última interrogante, usted conoce muy bien la situación del archipiélago, quizás alejándonos un poco del tema de la CONVEMAR, pero el tema humanitario en esta pandemia, el archipiélago de las Islas Galápagos ha sido afectadas terriblemente, teniendo en cuenta que en las Galápagos se maneja mucho del turismo. ¿Cómo está la situación en Galápagos? ¿Usted qué es lo que conoce? ¿Ha habido respuesta? Porque recuerdo que hasta hace unos 2 meses que entrevistamos a representantes civiles allá de la comunidad, estaban con la situación deprimida, con la economía totalmente devastada. Y hubo movilizaciones pidiendo la salida de Norman Wright del puesto de presidente del Consejo de Gobierno. ¿Cómo está la situación en Galápagos? Sumamente grave. Por lo que usted acaba de señalar precisamente, las islas han estado viviendo del turismo, han abandonado la pesca inclusive, y es insólito que mientras nos están, hay que decirlo de esta manera, nos están robando nuestro mar. No solo que se roban cientos de millones de dólares de la policía, sino que se roban nuestro mar. Y se roban en magnitudes inconmensurables. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Y la población de Galápagos se debate en un estado de indefensión total frente a la pandemia y sin la posibilidad de estructurar una economía adecuada. Esto es realmente insostenible. Por lo tanto, uno y otro tema están íntimamente asociados. Y Galápagos puede tener sin lesionar de ninguna manera los equilibrios fundamentales de su ecosistema, puede desarrollar una pesca razonable, es evidente. Los peces tienen una etapa de formación, de crecimiento, de madurez, y hay un momento en el que hay que pescarlos, pero no hay que pescarlos indiscriminada y depredadoramente como lo que ha venido ocurriendo. Y esos recursos tienen que beneficiar al conjunto de la economía de la nación y fundamentalmente proteger la vida de los ecuatorianos que habitan en las islas, en las maravillosas Islas Galápagos. Es decir, en lugar de que pesquen los chinos, pesquemos nosotros. Por lo menos, ¿no? Sí. Claro, y además hacerlo con una clara responsabilidad ecológica. Claro, no tenemos idea de la enorme riqueza de nuestro mar. Sí, le voy a dar algunos datos importantes sobre la riqueza de nuestro mar. Nuestro mar es el mar del centro del mundo. En nuestro mar convergen 3 corrientes fundamentales marinas: la corriente de Humboldt del sur, la corriente del Niño del norte, la corriente de Quito, que es la corriente del centro del mundo. Esa es una corriente equivalente a 137 ríos Mississippi, que viaja a una velocidad extraordinaria de occidente a oriente y que genera una alimentación extraordinaria que permite la enorme riqueza ictiológica de nuestras islas. Pero además tenemos la desembocadura de las cuencas hidrográficas de la cordillera de los Andes, que hacia oriente generan el río Amazonas. Algo similar ocurre hacia occidente en el Pacífico. Y la convergencia de estos elementos crean un ecosistema único en el planeta, que hace que nuestro mar sea el mar más rico del planeta. A esto se unen los rayos perpendiculares del sol ecuatorial, se unen los vientos alisios, se une la enorme riqueza mineral de la cordillera de Carnes, que yo la denomino cordillera de Jocay o de Manta, porque efectivamente es la cordillera que une Galápagos con Manta, y que tiene enormes riquezas minerales y puntos calientes espectaculares. Esa extraordinaria riqueza tenemos que recuperarla. Es una fuente fundamental de nuestro presente y de nuestro futuro. Y como usted dice, Jimmy, debemos pescarla nosotros. Si es necesario, obviamente, compartir con terceros tecnologías o lo que sea, no tenemos por qué cerrarnos, pero proteger lo que es no nuestro. El Ecuador, aunque ustedes no lo crean, es de los ecuatorianos. Y ese concepto elemental debemos asumirlo para poder empezar a vivir como una nación. De otra manera, siempre vamos a ser una pelota en manos de cualquiera que quiera rifársela. Claro. ¿No? Eso muchas gracias. Muchas gracias al economista Marcelo Larrea. Nos ha dado luces sobre este famoso tema de la CONVEMAR, del que hay que aprender bastante más. Sí, que tenga usted un buen día, economista. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Omar. Muy grato para mí estar con el café. Ya me voy a tomar un café en memoria de JJ también. Gracias. Gracias.